Amada familia, vida en su palabra, muy buenos días, el pastor Eduardo por acá, bienvenidos a nuestro culto del día de hoy. Como aprendíamos el domingo pasado, necesitamos tener una buena disposición al recibir la palabra del Señor. Es ser esa buena tierra que recibe la palabra, la retiene y da mucho fruto con perseverancia. También este es un momento necesario para nuestra alma en medio de todas las cosas que vivimos, para recordar que nuestro Dios está sentado en su trono teniendo cuidado de sus hijos y que es nuestro refugio. Quiero leer para ustedes lo que dice el Salmo capítulo 18. Quiero leerles los versículos del 30 al 36. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Oh, hermanos, el camino, dice aquí que el camino de nuestro Dios es perfecto y es escudo a todos los que en Él se refugian. Y que no hay otra roca, no hay nada más que pueda darnos esa seguridad, confianza y certeza, sino nuestro Dios quien tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra, de recordar las verdades que nuestra alma tanto necesita. Que especialmente, Señor, tú bendigas a cada uno en sus hogares, aquellos que no son creyentes también. Utilices este tiempo, Padre, para que vean que tú eres, Señor, un Dios de amor, un Dios de misericordia que envía a su Hijo Jesucristo a salvar y que hoy puedan a través de tu palabra recibirle y abrazarle en arrepentimiento y fe. Que mis hermanos sean edificados por tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos juntos, hermanos. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. Estaré de pie.
salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. 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 Hola iglesia, muy buenos días. Qué bendición poder conectarnos en esta hora y poder continuar apartando este tiempo para nuestro Dios y escuchar su voz, la voz de Dios que tiene el poder de traer consuelo, paz y esperanza a nuestros corazones. He estado compartiendo con ustedes una serie de enseñanzas en el libro de Ruth. He querido exponer este libro para que podamos considerar los atributos de Dios, el carácter de Dios, y cómo este libro nos muestra la historia de la redención también ejemplificada en una historia bastante interesante, ¿verdad? En el capítulo 1, que consideramos previamente en otra predicación, vimos la historia de una familia que tuvo que salir por causas bastante difíciles, por un hambre que estaba desarrollándose en la tierra de Israel, específicamente en la ciudad de Belén. Esta familia se va a Moab, que es una ciudad que no hace parte de la tierra de Israel. Es una ciudad pagana en donde no conocen a Dios y donde no aman a Dios y donde viven como si Dios no existiera. Entonces esta familia se va a vivir por acá y desafortunadamente el padre de familia, Elimelech, fallece ahí en la ciudad de Moab, igual que sus dos hijos que se casaron con dos mujeres moabitas y que las dejaron viudas en esta ciudad. Noemí, que era la esposa de Elimelech, la madre de estos dos chicos que se murieron, queda sin hijos, sin esposo, sin una buena situación económica. Vemos aquí entonces a una mujer cansada de tanto sufrir, porque estamos hablando de alrededor de algo así como más de una década que sucedieron todas estas cosas. Y vemos entonces a Noemí cansada, sufriendo, luchando en su corazón por mantener su esperanza después de todos estos hechos tan difíciles, y la condición económica en la que ella quedaría lejos de su pueblo y la oportunidad pues de regresar a su ciudad, que es Belén, pero con el corazón quebrantado, muy amargada. Vemos, de ella aprendimos que es posible que el dolor en este mundo nuble nuestra esperanza y no nos permita ver la maravillosa gracia de Dios actuando todos los días a nuestro favor. Dios nos sostiene en todo momento a pesar de las tribulaciones. A veces no tenemos lo que quisiéramos tener, pero Dios sigue siendo Dios y nos da mucho más de lo que podemos merecer en su infinito amor. Sin embargo, el dolor y los afanes de este mundo opacan nuestra visión al respecto. Por otro lado, vimos también en el personaje de Ruth, que es la nuera de Noemí, a una mujer que decidió poner su esperanza en Dios, decidió confiar en el Señor, porque ella entendía de que este Dios, si es como ella había escuchado que era, el carácter de este Dios era tan digno de su confianza que ella decidió abandonar su tierra, abandonar su herencia, abandonar sus padres para irse con Noemí y quedarse con Noemí y ser fiel no solo a Noemí, sino al Dios de Noemí y ser parte del pueblo de Israel. Ella pudo poner toda su confianza en Dios porque conoció a través de la palabra acerca del Dios de Israel.
Este conocimiento hizo que ella pudiera mirar el futuro con esperanza. Ella pudo ver que sí había algo especial que Dios estaba haciendo en medio de toda esta situación difícil. Y eso fue lo que sucedió en el capítulo 1. Para el día de hoy vamos a considerar en el capítulo 2 la enseñanza que he titulado Cuando Dios nos muestra su gracia. Cuando Dios nos muestra su gracia. Y para ello quiero invitarte a que me acompañes a orar y podamos leer la escritura parte a parte en 4 movimientos en donde voy a estar compartiendo con ustedes 4 enunciados que ya les voy a comentar en qué consiste. Pero acompáñenme a orar primero. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú eres el que dirige nuestras vidas. Gracias porque tú eres el que está en control de todas las cosas. En este momento, todas las personas que están escuchando este mensaje, lo están escuchando porque tú los has guiado a escucharlo. Nada sucede por casualidad, Señor. Tú así lo has permitido. Por eso te pido que me ayudes a ser fiel con el mensaje que voy a exponer delante de todos los que me escuchan, para que nuestras almas sean avivadas, para que en nuestras almas sea despertada y fortalecida la fe en nuestro corazón, esa fe en Cristo que tiene el poder de sostenernos en medio de cualquier tempestad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a mirar este texto, capítulo 2, como les decía, en 4 movimientos. Los 3 primeros movimientos de este texto son formas en las que Dios se revela a sí mismo a través de este capítulo 2, revela su carácter, y en el último enunciado que voy a compartir con ustedes vemos cómo afecta el conocimiento de Dios a una persona, transformando su visión no solo de la realidad, sino de quién es Dios también. Entonces, en el primer enunciado vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger las espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le dijo, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que le pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En este primer punto que he titulado Dios entra invisiblemente en escena, vemos específicamente porque el autor nos está mostrando eso, no porque Ruth lo vio, no porque Noemí lo vio, ningún personaje de esta historia pudo ver lo que Dios estaba haciendo, y sabemos lo que Dios estaba haciendo porque el autor nos deja ver. Fíjate que 3 veces nos dice que Booz era pariente de Noemí, lo que nos deja ver a nosotros que Noemí había perdido de vista la gracia de Dios. Noemí se había olvidado que tenía un pariente. Y es lo que el autor nos lleva a considerar en este punto, en esta entrada del capítulo 2, que Noemí se había olvidado de algo importante, que ella tenía un pariente que podía redimirla. Pero Dios no se había olvidado. Ahora, para entender un poco esto de la redención, en la siguiente predicación voy a explicar a profundidad en qué consiste todo este asunto y por qué es tan importante el que Noemí recordara que tenía un pariente que podía redimirlas a ella y a Ruth. Pero es el tema de la siguiente predicación. Ahorita nos compete el entender de que lo que Noemí había olvidado, Dios no lo olvidó. Y Dios iba a usar eso que Noemí olvidó, que era un medio a través del cual Dios las iba a bendecir, para comenzar entonces a mover los hilos de la historia. Ahora estaba Noemí en el mundo como sin esperanza, como si ya no hubiera más motivos para levantarse. Inclusive, si ustedes se fijan, Ruth salió de su casa a trabajar y Noemí lo único que le dijo fue, ve, hija mía. No le dijo Dios te bendiga, Dios te prospere. No le dijo ninguna de estas cosas, porque vemos que como terminó el capítulo 1 de Ruth, que Noemí estaba en un momento difícil de su vida, en un momento en el que estaba luchando con la aflicción que había llegado a su corazón y que había dejado un vacío muy grande. Así viven las personas que no conocen a Dios.
Así viven las personas que no tienen una relación con Dios. Cuando el dolor llega, sienten que entonces ya no hay nada por lo cual vivir, por lo cual tener esperanza, por lo cual creer que las cosas pueden mejorar, sino que comienza un estado de depresión que a muchas personas las ha llevado incluso a suicidarse, a quitarse la vida porque no encuentran una razón suficiente, una razón que valga la pena el continuar con los dolores propios de este mundo, porque si hay algo que caracteriza la realidad de nuestras vidas es que el dolor está presente en muchas de las etapas de nuestras vidas. Sin embargo, también le pasa a los cristianos que se puedan comportar de esta forma de depresión, de no tener esperanza a pesar de conocer a Dios. Ahora, esto porque yo creo que Noemí era una mujer creyente, que ella tenía un conocimiento de la palabra del Señor que la llevaba a entender que Dios estaba a cargo y en control de todas las cosas. Y en ella había un temor de Dios. Sin embargo, perdió de vista la gracia del Señor y comenzó a perder su esperanza. Algunos de ustedes, así como a mí, en algunas circunstancias de nuestras vidas nos ha pasado algo similar. El dolor, la preocupación, la aflicción a veces es tan abrumadora que nubla nuestra visión del carácter de Dios y creemos que sí, Dios está en control, pero muy probablemente no me va a pasar nada bueno. Sí, Dios sigue siendo bueno, pero yo voy a seguir sufriendo y nos podemos sumergir en una depresión que no es para nada buena y que no debe ser el resultado de conocer la soberanía de Dios. Yo he escuchado de personas que al considerar la soberanía de Dios, y cuando hablo de la soberanía de Dios es de saber que todas las cosas, tanto buenas como malas, Dios las permite con un propósito eterno, un propósito que exalta su gloria y que bendice a su pueblo. Este entendimiento de la soberanía de Dios a muchos los lleva a vivir como en una pasividad, y cuando el dolor llega, entonces ellos dicen, no, igual no sé si orar por sanidad, o no sé si orar para que Dios quite el dolor, porque entonces Dios en su soberanía puede que no lo quite. Al contrario, el entender y conocer al Dios soberano que controla todos los hilos de la historia debe llevarnos a tener una confianza segura en Él, en entender que Él nunca va a hacer algo para algo malo que no le dé gloria a Él, o algo que perjudique la eternidad de tu alma si eres parte de su pueblo. Dios siempre va a tener buenos propósitos con su pueblo. Dios siempre va a usar incluso las aflicciones para bien de su pueblo, para bien de su pueblo. Sin embargo, el hecho de que Noemí no viera a Dios actuar, eso o más bien ella hubiese perdido de vista el actuar de Dios, eso no hace que Dios haya dejado de actuar. Como alguna vez escuché, el hecho de que no veamos al sol por causa de las nubes que lo esconden, no quiere decir que el sol se fue, que el sol dejó de trabajar, que el sol dejó de iluminar y traer calor a la tierra. No, el sol sigue allí, y gracias a Dios el sol sigue allí, porque donde el sol se llega a apagar, muy probablemente la vida en la tierra se muera. Entonces, esta ilustración nos deja ver cómo, a pesar de que no lo veamos, Dios sigue allí, a pesar de que el dolor y las tormentas que nos toque vivir en este mundo no nos permitan ver la luz de Dios. Dios sigue allí y Dios está haciendo algo importante en tu vida a pesar del dolor. Muchas veces no logramos, o más bien se nos olvida este asunto de poder reconocer que Dios está en control, que Dios sigue allí en los momentos difíciles. Sin embargo, el autor inicia con aquello que Noemí había olvidado, pero que Dios tenía preparado para ellas, un redentor. En el capítulo 2 vemos a un personaje importante entrar en escena. Pero este personaje entra en escena porque Dios nunca ha salido de escena. Sin embargo, Él se manifiesta a Ruth y a Noemí en este momento a través de la entrada de este personaje
que va a funcionar y que le vamos a llamar de aquí en adelante El Redentor. Y este título tiene un peso bien lindo, no solo para la historia, sino para el mensaje que Dios quiere transmitir hoy a tu corazón a través de esta predicación. Así que no perdamos de vista a vos, porque Él va a ser una especie de representación de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor para la eternidad. Pero junto con el obrar de Dios, el obrar soberano con Dios, vemos también que Ruth se manifiesta como una mujer diligente. Ella no estaba viendo las cosas que Dios estaba haciendo. Para Noemí y para Ruth, los movimientos de Dios estaban ocultos. Ruth no salió a los campos de Booz porque ella dijo, no, ya sé, por ahí es que Dios nos va a bendecir. No, ella simplemente se levantó un día y le dijo a Noemí, voy a salir a trabajar. Ella salió, qué casualidad que llegó a los campos de Booz, qué casualidad, ¿verdad? Que allí fue donde terminó ella buscando espigas. El texto no nos deja concluir que ella lo hizo a propósito. Al contrario, lo que sí nos deja ver es que Dios la llevó allá, aunque pareció casualidad. Por eso en la Biblia no vas a poder interpretar ninguna casualidad como algo realmente que sucedió al azar. No, Dios siempre está detrás de todas estas cosas. Ahora, a Ruth le nació en su corazón, por su propia voluntad, el ser diligente y salir a trabajar, a buscar alimento. Ahora, esto es un asunto importante y quiero hacer una pausa aquí para explicarles algo. La labor que Ruth estaba emprendiendo era una labor bastante difícil. Porque ella, al salir a buscar alimento en las espigas de los sembrados en el pueblo de Israel, se estaba exponiendo a sí misma, no solo emocional, sino también hasta físicamente, a que pudiese ser maltratada por las personas de la localidad. Me explico. En Israel, por ley, todas las personas que tenían tierras y sembrados debían, en el momento de recoger la cosecha, todo lo que se cayera al piso o todo lo que a los jornaleros se les olvidara recoger, no se podían devolver a recogerlo, porque Dios había establecido por ley que eso iba a quedar para aquellas personas que dentro del pueblo estuvieran en necesidad, para que las personas, los extranjeros, también pudiesen tener alimento para ellos allí con eso que se caía y con eso que sobraba de la cosecha. Entonces, providencialmente, como terminó el capítulo 1, estábamos en pleno tiempo de la cosecha. Y Ruth viene a unos campos precisamente porque entendía que ahí podía encontrar alimento como extranjera. Ahora, es muy probable que como extranjera no la fueran a tratar bien en todas partes. Lo sabemos porque en este texto, en este capítulo 2 de Ruth, tanto Booz como Noemí hacen énfasis en eso. Si Ruth hubiese llegado a otro lugar, probablemente la hubieran rechazado, probablemente la hubieran maltratado. Ella estaba en peligro también no solo de ser avergonzada, sino de ser discriminada y hasta maltratada físicamente, por el simple hecho de ser una moabita forastera en medio del pueblo de Israel, que por cierto no estaba en su mejor etapa espiritual, estaba más bien en una etapa de crisis, pero a pesar de eso Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Aún así ella decide encomendarse a la gracia del Señor, esperando que la gracia del Señor le dé a ella gracia delante de los ojos de alguno de los terratenientes. Y eso fue lo que sucedió. Interesante esto porque ella salió con esa actitud de que Dios podía darle gracia a los ojos de alguien que pudiera ayudarles en su necesidad. Y eso fue lo que sucedió. Ella diligentemente, impulsada por el amor que tenía por su suegra, sale a buscar alimento para su propio bienestar, y por la confianza de Dios también fue impulsada, quien a fin de cuentas es quien puede hacer prosperar a cualquier persona. Amado hermano, nosotros no somos o no tenemos lo que tenemos hoy en día porque somos mejores que nadie. No, es por la gracia de Dios. Dios es quien bendice, Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Para nosotros, esta noble actitud de Ruth es un ejemplo a seguir.
porque ella estaba enfrentando una crisis real con confianza en el Dios que puede ayudarla en medio de la crisis, bendecirla y prosperar la obra de su mano. Ella salió a trabajar confiando en Dios, pero poniendo diligencia en aquellas cosas que de ella requerían diligencia. Vamos a considerar ahora los versículos 4 al 13. Dice así la palabra de Dios. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: «El Señor sea con ustedes». «Que el Señor te bendiga», le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: «¿De quién es esta joven?». Y el siervo a cargo de los segadores le respondió: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento». Entonces Booz dijo a Ruth: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate aquí con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos». Ella bajó su rostro y se postró en tierra y le dijo: «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera?». Booz le respondió: «Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Entonces ella dijo: «Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas». La necesidad más grande de Ruth en ese momento era una necesidad económica. Ella necesitaba el alimento para la supervivencia propia y la de su suegra. Y el sustento para su hogar, Dios lo preparó a través de un personaje muy importante. ¡Qué casualidad!, como decíamos. ¡Qué casualidad que no solo Ruth fue a dar a los campos de Booz, sino que ese día Booz llegó a darse cuenta de cómo estaba sucediendo o cómo se estaba desarrollando todo este proceso de la siega en su sembrado. Esto nos deja ver que es Dios quien estaba uniendo estas dos historias, es Dios quien estaba moviendo los hilos detrás de las voluntades de las personas, ¿verdad? Pero en esta parte de la historia yo quiero detenerme un poco para que consideremos el carácter de este hombre que aparece en escena, que, como les decía anteriormente, es un tipo de Cristo, es alguien que nos representa la obra de Cristo a favor de su iglesia. Primero que todo, Booz no es cualquier personaje. Fíjense, Booz es el hijo de Salmón y Rahab. No sé si ustedes recuerdan o saben quién es Rahab, pero Rahab fue una mujer que fue salvada de morir cuando Israel entró en Jericó por causa de su fe con que ayudó a los espías que llegaron a Jericó. Ella fue salvada de esa destrucción y se casó con uno de los jefes de las familias dentro de Israel, de la tribu de Judá. Entonces vemos que no es cualquier personaje. Ahora, esto hace que el personaje de Booz tome cierta importancia, porque si él conoce de dónde vino su mamá, si él sabe que su mamá era extranjera, que su mamá antes no hacía parte del pueblo del pacto, pero que por gracia ella vino a ser introducida al pueblo del pacto por la fe de su corazón, entonces Booz es una persona que conoce de primera mano la gracia redentora de Dios, porque la vio en la historia de su madre y de su padre. Ahora, tenemos aquí entonces a un personaje importante del linaje de Judá, de donde vendría también el gran rey David y de donde vendría también nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien podía entender la situación de Ruth, era él. Si alguien podía ver con misericordia a una mujer extranjera que estaba sufriendo, era él.
porque su madre fue una mujer extranjera que vino a ser parte del pueblo de Dios por su fe, por su fe. Ahora, también nos dice las Escrituras que Booz era un hombre muy rico. La Nueva Traducción Viviente añade y lo hace muy bien al decir que era un hombre que tenía una influencia importante dentro del pueblo. Si alguien podía satisfacer la necesidad de dos mujeres desamparadas dentro de la ciudad, ese era Booz. Él tenía cómo hacerlo. Era una de las personas más prósperas de aquella región. Y por eso no debe hacerse extraño para nosotros ver ese despliegue, ese derroche de generosidad que manifiesta Booz no solo en este capítulo, sino en los que siguen a continuación. Otro asunto importante a destacar de Booz es que él había sido, como él bien lo menciona, informado a detalle de lo que le había sucedido a Ruth. Es decir, él no llegó aquí, ¿verdad?, como sin conocer, él simplemente no la conocía de cara personalmente, pero sí había escuchado de la fe de Ruth, de la forma en cómo ella ha sostenido a su suegra con una confianza puesta en el Señor, y él lo dice, en cuyas alas te has venido a refugiar. Algo que Booz pudo ver de Ruth es su confianza en el Señor, y por eso la bendijo, y por eso la halagó, y por eso le permitió estar recogiendo espigas dentro de su sembradío, ¿verdad? Ahora, Booz entendía que Noemí era pariente de él. También sabía que Ruth era viuda. O sea que vemos aquí también que este hombre reconoce y muestra un carácter noble y con fe en el Señor también, pero él entiende que ella es una mujer que puede llegar a ser más importante para su vida. Pero la parte más importante de su aparición en esta historia es que él quiso aprovechar esta oportunidad cuando conoció por fin a Ruth para bendecirla de parte de Dios, supliendo la urgente necesidad que ellas tenían en sus vidas. ¿Por qué digo de parte de Dios? Porque fíjate que él dice que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él entendía que él estaba haciendo las manos del Señor para extender misericordia a una familia que estaba sufriendo en esos momentos. Booz entendía que él estaba haciendo en ese momento un instrumento de parte de Dios para traer consuelo a esta mujer y bendecirla. Por eso, luego de que él le dice estas cosas, él pasa a bendecirla de formas mucho mejores, permitiéndole venir a cegar todos los días y diciéndole: no vayas a otro lugar, aquí vas a tener lo que necesitas para el día a día en tu casa. Así como Booz en esta historia se convirtió en un instrumento para bendecir y suplir la necesidad más importante que tenía Ruth y su suegra, Jesús, el Hijo de Dios, también vino al mundo, no por casualidad. Fue su plan venir al mundo para mostrarnos a nosotros el camino de la gracia, para ser ese instrumento por medio del cual Dios iba a satisfacer la necesidad más urgente que tú y yo tenemos delante de los ojos del Santo Dios. Si muriéramos hoy mismo, tú y yo vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho y muy probablemente seremos hallados culpables de todos los pecados que hemos cometido desde que tenemos existencia en este mundo. Eso debe ponernos a nosotros a considerar acerca de la necesidad tan grande que tenemos nosotros de ser reconciliados con Dios. Y que Cristo haya venido al mundo para mostrarnos la misericordia de Dios quiere decir que lo que Él hizo en la cruz pudo satisfacer efectivamente la necesidad que nosotros teníamos. Ruth tenía miedo de ser avergonzada, de ser maltratada por el pueblo por causa de su condición de extranjera y viuda en la región. Asimismo, tú y yo estamos expuestos a la ira de Dios si no venimos a Cristo en este momento. Por eso, Cristo vino a convertirse para nosotros las alas de Dios en cuya sombra nosotros nos podemos refugiar. Cristo murió en la cruz para limpiar nuestra vergüenza,
para perdonarnos de todos nuestros pecados y mostrarnos su gran bondad, para vestirnos de su justicia. A pesar de que no somos dignos de su gracia, Él decidió mostrarnos su abundante gracia y darnos a probar las riquezas de gracia que pueden sostener nuestra vida por toda la eternidad delante de Dios. Vos aquí nos está mostrando a Cristo a través de este mensaje, porque Cristo tuvo esa iniciativa de venir a buscarnos para salvarnos, para sostenernos y para hacer provisión para nuestras almas eternamente. Él es un refugio seguro para todo aquel que cree. Si tú pones tu esperanza en Cristo, Él siempre será, no por ahora, por toda la eternidad, un refugio seguro para tu alma. Entonces, en el primer movimiento de este texto vimos al Dios entrando invisiblemente en escena, ¿verdad? En el segundo movimiento vimos a Dios proveer un redentor. En este tercer movimiento vamos a considerar eso que acabamos de escuchar, que Dios es un refugio seguro para todo aquel que viene a refugiarse en Él. Leamos los versículos del 14 al 16. Dice: a la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió el grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. El carácter de Ruth es mostrado en este texto, en que ella fue muy humilde, muy agradecida. Y esto llamó la atención de Boaz, quien respondió a lo que vio, a lo que pudo conocer de Ruth. Evidentemente Dios está promoviendo una preciosa historia de amor entre Boaz y Ruth, para a través de esta historia mostrarnos su amor a nosotros. Porque Dios ha creado el matrimonio precisamente para eso, para mostrarnos la gloria de su evangelio a través de la obra del evangelio en la vida de la pareja matrimonial, ¿verdad? Entonces este es un propósito de tu matrimonio, de mi matrimonio, mostrar la gracia de Dios a través de nuestras vidas maritales. Y nuestra historia de amor debe reflejar la historia del evangelio, así como la de Boaz y Ruth reflejan que Dios estaba obrando allí para mostrarnos su amor hacia nosotros. Ruth no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su vida, pero seguramente estaba muy feliz de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Boaz pudo reconocer el carácter de una mujer que confiaba en el Señor y que amaba al Señor, quizás más que muchas otras mujeres que él pudo haber conocido a lo largo de su vida. Eso definitivamente llamó la atención. Aquí una pequeña aplicación para las hermanas solteras que me escuchan. Hermanas, si ustedes quieren un hombre como vos a su lado el resto de sus vidas, formen en ustedes un carácter como el de Ruth. Y a los hermanos solteros también, hermanos, si ustedes están buscando en belleza y en otras cosas que el mundo ve, esposa, están mal. Deben fijarse en el carácter noble, piadoso, confiado y amoroso de Dios, en el que como Pedro lo dice, es la belleza de la mujer cristiana. Bien, sin embargo, vamos a ponernos nuevamente en los zapatos de Ruth para ir concluyendo ya la historia. Ella no supo nada de lo que Boaz encomendó a sus siervos, pero cada día salía a recoger alimento. Y Dios bendijo su esfuerzo. Fue Dios quien puso en el corazón de Boaz, el que le concediera poder ir con libertad y recoger todo lo que ella quisiera, y abundantemente, no solo las obras, no, abundantemente para ella y para su suegra. Dios estaba proveyendo ese alimento que ellas necesitaban, porque Dios estaba mostrándose delante de Ruth como el refugio para ellas, y que hacían bien de acercarse a sus alas para recoger esa gracia que solamente en Dios podemos encontrar. Finalmente, ya vimos entonces al Dios entrando en escena
invisiblemente, vimos también a Dios proveer un redentor. Y también vimos al Dios que es refugio seguro y eterno para aquellos que en Él se refugian. Eso debe provocar que tú y yo tengamos un cambio no solo de visión de la realidad, sino de quién es Dios, como sucedió con Noemí en los textos que vamos a leer bajo el enunciado de un cambio de teología. Ruth espigó en el campo hasta anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Noemí, su suegra, dijo: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y ella vivía con su suegra. Así termina el capítulo 2 y nos deja una reflexión bien interesante. Lo que comenzó a suceder en la vida de Ruth por causa de su confianza en el Señor abrió por fin los ojos de Noemí, que pudo ver el carácter de Dios bendiciendo a Ruth, prosperando a Ruth, transformando la situación de pobreza absoluta a gran abundancia. Noemí pudo ver que las cosas no estaban perdidas del todo, que el Dios de toda gracia seguía teniendo compasión de ellas. El conocer al Redentor que se fijó en Ruth abrió los ojos de Noemí para que ella pudiese recordar que Dios seguía estando allí a pesar de las nubes. Dios estaba todavía permaneciendo como el refugio seguro para ella y para Ruth. Noemí pasó entonces de estar amargada y desesperada a tener esperanza y a confiar en el Dios de toda gracia, quien nunca dejó de ser su refugio. La teología de Noemí fue transformada completamente cuando pudo ver a la gracia de Dios actuando en sus vidas. Y eso es lo que produce el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Eso es el resultado de la sana teología. Esperanza al corazón. Ahora, a manera de conclusión, quiero simplemente mencionar 3 aplicaciones, 3 enseñanzas claras que tenemos que tener guardadas en nuestro corazón luego de escuchar esta exposición. Número 1, no debemos perder de vista la gracia de Dios por muy difícil que sea la prueba, por muy fuerte que sea la dificultad, por muy abrumador que pueda ser el dolor. Nunca olvides, iglesia, que Dios está contigo, que Dios es soberano por encima de todas las cosas, que Dios siempre está atento a nuestras necesidades y que siempre está obrando conforme al bienestar de tu alma. Él siempre va a hacer lo que es bueno para ti. Confía en el Señor, no dejes de ver su gracia en medio de tu dolor, en medio de las crisis. En segundo lugar, el conocimiento del carácter de Dios despertará nuestra esperanza y nos animará a ser diligentes en lo que de nosotros requiera diligencia y encomendar a Dios nuestros caminos en aquellas cosas que simplemente no podemos controlar. Amado hermano, no te angusties si tus hijos se enferman o si están sucediendo cosas en tu casa que no puedes controlar. Tú no eres Dios. Pero qué bueno que puedes venir a refugiarte a las alas de aquel que sí tiene control, que cuida mejor a tus hijos que tú y que sí puede hacer algo importante en cualquiera que sea la dificultad que tú estés atravesando. Ven, refúgiate bajo sus alas. En tercer lugar, si hay alguien que me escucha en este lugar que no es cristiano, que no ha entregado su vida al Señor, quiero preguntarte, ¿qué estás esperando?
A lo mejor si estás pasando por una crisis es porque Dios te está diciendo que vengas a Él y en Él puedas encontrar el refugio que tu alma necesita. Y no importa si no estás pasando por una crisis, mira, todo este boom de la pandemia no es otra cosa más que Dios diciéndonos: la vida es frágil, ustedes son frágiles, la muerte está más cerca de lo que ustedes se imaginan, y un día estarás delante de Dios en su tribunal y tendrás que cargar con el peso de tu pecado si no pones tu esperanza en Cristo Jesús. Por favor, te ruego que vengas a Cristo, que te refugies bajo sus alas. Solo en Él puedes encontrar el perdón que tu alma necesita. Solo en Él puedes encontrar la salvación para tu ser en ese día, cuando tengas que entrar delante de la presencia de Dios a dar cuentas de tu vida. Recuerden todos los que escuchan este mensaje: tenemos más de lo que nosotros merecemos. Tenemos tanto que Dios nos ha dado y somos tan desagradecidos a veces al olvidarnos de Él, de su providencia, de su gracia, de su amor, de su majestad. Por eso, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del afán, recuerda, Él es refugio seguro y ha extendido sus alas para cubrir a todo aquel que viene a Él a encontrar esa seguridad, ese refugio. Ven a Él, ven a Cristo. Acompáñenme a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra que hoy nos recuerda que tú eres Dios sobre todas las cosas y que nada escapa de tu control. Ayúdanos a recordar en medio de los afanes de este mundo que tenemos mucho más de lo que merecemos y que tú sigues siendo el Dios de toda gracia, abundante en misericordia, que no permite que nada suceda en este mundo sin un buen propósito, sin algo que traiga esperanza al alma del creyente para la gloria de tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Cantemos entonces al Señor en respuesta a su palabra. Refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande